Muy buenas tardes, estimados profesores. En Grupo Educativo Chavarri es un placer darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro taller de actualización y mejora continua 2025, espacio diseñado para seguir fortaleciendo su práctica pedagógica. Es importante comunicarles que ya pueden gestionar su certificado de actualización, respaldo clave para su desarrollo profesional y legajo personal. Para solicitarlo, comunicarse directamente con sus respectivos asesores académicos. Recuerden ingresar y mantenerse en el Zoom con sus nombres y apellidos para evitar caer en sala de espera y perder valioso tiempo de esta sesión. Es un honor contar con la valiosa presencia del magíster Santiago Martín, especialista del área de Ciencias Sociales, quien nos acompaña esta tarde. Profesor, puede iniciar la clase. Muchas gracias, Harold. Buenas tardes con todos, maestros. Bienvenidos a esta sesión número 9. Hoy es sábado 15 de febrero, donde vamos a continuar con el proceso de actualización docente con respecto a la planificación en ciencias sociales. ¿Sí? Hoy vamos a continuar trabajando lo que es la sesión de aprendizaje. Ya, entonces, nos vamos a enfocar en esa parte en la sesión que quedó pendiente. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. A ver, entonces nosotros habíamos elaborado ya nuestra unidad didáctica, ¿verdad? ¿No? Nuestra unidad didáctica. Esto pues partía desde la situación significativa relacionada a la convivencia prematrimonial que se había observado en unas instituciones educativas. Planteábamos ciertos retos, ¿no? Que también lo relacionemos con lo que se vivía en la época incaica. Identificar cambios y permanencias con respecto a la actualidad, causas y consecuencias de esa época, de la época incaica y también de la época actual, elaboración de un presupuesto familiar y formular propuestas de solución a ese problema. Entonces lo habíamos dividido en 8 sesiones, y esas sesiones, de todas ellas, habíamos empezado a pensar en la tercera sesión para nuestro plan de sesión de aprendizaje, esta de aquí, ¿no? Donde trabajaríamos la competencia construye interpretaciones históricas, la capacidad interpreta críticamente fuentes diversas y este desempeño precisado. Lo que queremos es Lo que queremos que terminada la sesión, el estudiante explique las diferencias entre narraciones e interpretación de un hecho o proceso histórico, especialmente de la unión conyugal y la convivencia prematrimonial, desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato, en el siglo XVI, o sea, en la época de los incas, ¿no? Entonces, de esta sesión es que vamos a elaborar un plan, ¿correcto? Muy bien. Voy a compartir la sesión. Muy bien. Entonces, a ver, aquí está la sesión, ¿no? Y muy bien, por favor, escucho sus comentarios, sus preguntas, ya sus aportes. Son bienvenidos.
Entonces, nuestra sesión 3, primero algunos datos generales. No se olviden que estamos trabajando en segundo grado, es decir, finalizando el ciclo 6. Ya lo mencionamos, el propósito de aprendizaje es la competencia construir interpretación. En este momento, en esta oportunidad, trabajamos una sola capacidad. Sí, hay sesiones, ustedes recordarán dentro de la unidad, hay sesiones que trabajamos dos capacidades. Este es el desempeño precisado, así que también lo hemos copiado. Ya, queremos que explique, pero que explique diferencias. Ya, que explique diferencias. En otras palabras, ¿cuál es ese de explicar diferencias? ¿Cuál es esa habilidad cognitiva? ¿Cómo se denomina esa habilidad cognitiva de explicar diferencias? ¿Cuál cae más precisa? ¿Compara o discrimina? Discrimina, profesor. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Para o discrimina? Esta habilidad es discriminar, ¿no? Porque comparar implica establecer tanto semejanzas como diferencias. En cambio, el discriminar es solo establecer diferencias. Por lo tanto, aquí caería mejor lo que es discriminar. Pero que quiere que se lo explique. Explicar significa dar a conocer. Entonces, no solamente es establecer las diferencias, discriminar, sino que darlo a conocer, explicarlo. En este caso, ustedes recordarán, si retornamos a la unidad, el producto, la evidencia va a ser un cuadro comparativo en donde se va a establecer esas diferencias. O cuadro de doble entrada, si quieres, si no le quieres llamar, si solamente vamos a establecer diferencias, entonces le podemos llamar cuadro de doble entrada. ¿Ya? Y si es semejanzas y diferencias, es un cuadro comparativo. Entonces, ese va a ser el producto de la evidencia, un cuadro de doble entrada. Pero no solamente se trata de presentar el cuadro de doble entrada, que más o menos quedaría así, miren, a ver, aquí, a ver. Fíjense, este es un cuadro de doble entrada donde se diferencia a la teoría creacionista del hombre y a la teoría evolucionista. Profesor, una consulta y Sí, maestro. sí, bueno, hay el cuadro comparativo simple y el cuadro comparativo de doble entrada. Es cierto, es un cuadro de doble entrada, pero ¿no le parece que arriba donde dice la primera columna, criterios, debe decir también teorías y una línea en diagonal para que diga a un lado, se señale las teorías y los criterios que están mirando hacia abajo? O sea, una diagonal en criterios, por ejemplo, en el recuadro de criterios, la celda, una diagonal para que haya dos palabras, una que diga teorías y la otra que diga criterios, para que sea así, o en realidad se note mejor el cuadro de doble entrada. Ah, sí, 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 de hecho, maestro, sí. Sino que entenderá que cuando uno hace una tabla en diapositiva no Ah, existe sí, ajá, digamos, esa diagonal, ¿no? Pero sí, tiene razón. Entonces acá debería haber una diagonal, acá está bien criterio la palabrita, y aquí debería ser teorías. Sí, es cierto. Ajá. Muy bien, buen acote. Entonces, este sería el producto. Pero como mi desempeño no dice discrimina, sino explica las diferencias,
La clase no debe acabar con la presentación de un cuadro comparativo. A ver, dígame, maestro, ¿cómo tendría que acabar entonces este trabajo? No es presentando el cuadro de doble entrada. ¿Qué tendría que hacer el estudiante para que haya coherencia con ese desempeño? ¿Mm? Si yo lo, si yo lo dejo así como cuadro de doble entrada, el alumno me estaría discriminando, pero no me estaría explicando. Y el desempeño dice, explica las diferencias, explica las diferencias. Entonces, el cuadro de doble entrada tiene que ser expuesto, ¿sí? Para que pueda explicar. Entonces, la evidencia de la exposición del cuadro de doble entrada, ¿correcto? Ahí en esta exposición ya va a explicar, es decir, va a dar a conocer, ¿correcto? Muy bien. Dentro de los propósitos de aprendizaje, entre los propósitos de aprendizaje, no solamente está la competencia o las competencias del área, puede haber una, puede haber dos. La capacidad o las capacidades, yo sugiero máximo dos para una sesión. El desempeño o los desempeños también, yo sugiero máximo dos y puede ser uno también. Y la evidencia. También ahí tenemos que colocar el enfoque transversal, es un propósito de aprendizaje. Si no queda en el papel, ¿no? Si no lo trabajamos, queda en el papel. Por eso hay que precisar qué valores vamos a trabajar, qué actitudes vamos a trabajar. La competencia transversal también. Hay que precisar acá qué competencia transversal es la que vamos a considerar, ¿ya? Su desempeño y su evidencia. Ahora pasamos, si no hay alguna pregunta, pasamos a la secuencia didáctica, maestros. A ver, los escucho. ¿Una inquietud? Buenas tardes. Me inquieta lo siguiente respecto no sé si podría subir un poco. Ahí dice, creo que evidencia, exposición del cuadro de doble entrada. Y hace un momento usted cuando mostraba el cuadro decía que allí no queda, ¿no? No sé si me podría explicar ahí, porque acá le está pidiendo esa exposición de ese cuadro que usted ya había mostrado. Esa era mi duda. Claro. Gracias. Sí, maestra. Lo que pasa es que la clase no debe quedar donde el estudiante le alcanza a usted en una hojita un cuadro de doble entrada o en un papelógrafo presenta su cuadro de doble entrada, si lo hace colaborativo. No tiene que quedar ahí, porque ahí el estudiante en el cuadro de doble entrada le está demostrando, le está evidenciando la habilidad de discriminar. O sea, sí se nota que diferencia, pero nuestra habilidad que se ha considerado no es discrimina, no es diferencia, sino que además de establecer las diferencias, que es discriminar, que las explique. Y explicar es dar a conocer. ¿Cómo va a dar a conocer esas diferencias que están plasmadas en un cuadro de doble entrada? A través de una exposición. Por eso es que le he agregado que este cuadro de doble entrada sea expuesto, ¿ya? Para que haya coherencia
El marco del buen desempeño docente establece que uno de los elementos fundamentales precisamente para el buen desempeño docente es la coherencia curricular. Entonces tenemos que ver que haya total coherencia entre todas sus partes. ¿Ya? Por eso, maestra Marisol, le había agregado esto. ¿Sí? Las evidencias de aprendizaje se pueden dividir en dos. A ver, ¿quién me hace recordar cuál es esa división de una evidencia de aprendizaje? Pasa, maestros, el Día de los Enamorados nos ha dejado pensativos, cansados. ¿Mm? Muy bien, maestro Urbano Navero, en productos y actuaciones. ¿No? Las evidencias se dividen o pueden ser productos que son tangibles, como un cuadro de doble entrada, que te puedes llevar el papelógrafo, te puedes llevar la hojita, te puedes llevar la ficha, es un producto. Pero también algo que evidencia el aprendizaje de los estudiantes o son sus actuaciones. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? Entonces los va a exponer. Por lo tanto, esta evidencia incluye tanto un producto como una actuación, ¿correcto? Muy bien. Si no hubiera alguna otra pregunta, entonces vamos a revisar la secuencia didáctica. Ya no hay más preguntas, entonces. Revisemos la secuencia didáctica. Obviamente, esta es una propuesta, ¿no? ¿Cuáles serían las actividades? A la maestra Gabriela nos dice si ya no se precisa la situación significativa, ya no, ¿no? Se puede colocar, pero esta situación significativa está en la unidad. Y se supone que en nuestra carpeta docente va a estar la planificación anual, va a estar la unidad y van a estar las sesiones. Entonces ahí uno se puede fijar, ¿no? Ahora, eh, porque si no, habría que repetir en todas las sesiones, ¿no? En las 8 sesiones, la misma situación significativa, sería repetitiva. Me parece que es innecesario, maestro. Bien, veamos las actividades de la secuencia didáctica. Para el inicio, el momento, en vez de momento, para el momento de inicio, se sugiere estos cuatro, ¿cómo se denominaban estos? Motivación, saberes previos, problematización, conflicto cognitivo y propósito. Se denominan, esos son los procesos pedagógicos. Pedagógico. Muy bien, maestra Lupe, son los procesos pedagógicos. Maestra Gabriela también. Entonces tenemos momentos, inicio, desarrollo y cierre, y tenemos procesos pedagógicos. Ya dijimos procesos didácticos no, o sea, sí vamos a tener, pero eso va a depender de la estrategia didáctica que utilicemos. Y en esta oportunidad vamos a utilizar la elaboración de un cuadro de doble entrada, ¿ya? Que tiene su propia estrategia didáctica, o sea, sus pasos para alcanzar. Bien, entonces yo sugiero esta motivación, por ejemplo, ¿no? Hay eh, varias formas, no hay una sola forma de motivar, y yo he pensado en dos, ¿no? Una es esta.
Por ejemplo, que el estudiante participe en una lluvia de ideas a partir de dos preguntas, ¿no? La idea es motivar. ¿Para qué se motiva? Para despertar el interés, ¿sí? Para despertar el interés. Esa es la idea. Habíamos estado viendo un cuadro con algunas características, ¿no? La motivación, su finalidad es despertar y sostener el interés, ¿no? Sostener el interés. ¿Cómo así sostener el interés? Lo que pasa es que muchos consideran que la motivación solamente va al inicio, ¿no? Y como aquí indica una característica, la motivación es transversal, ¿no? Transversal. ¿Qué significa que sea transversal? Pues que va a lo largo de toda la sesión de aprendizaje, ¿no? Didácticamente la ponemos en el momento de inicio, pero es transversal. A ver, ¿y quién me dice qué hago para que esa característica de que la motivación sea transversal no sea una simple declaración, sino que se haga efectiva? ¿Qué hago para que esta motivación realmente sea transversal a los tres momentos? ¿Alguna idea, maestros? Maestro Santiago, buenas tardes. Debe ser pertinente que se adecue a lo que se está tratando en la actividad, que sea significativa. Sí, sí, de hecho, ¿no? De hecho, y considero que en este caso sí cumple esas características, ¿no? Es significativo porque habla de la felicidad de ellos mismos, es pertinente porque tiene que ver con lo que se está viendo, que es la narración y la interpretación. O sea, cumple con todas esas características. Pero la pregunta es, ¿cómo hago para que esta motivación no muera, no decaiga, no se apague en el momento de inicio, sino que se extienda en los otros momentos, o sea, se haga transversal? ¿Qué podría ser? Miren, una técnica muy simple es volver a ella de cuando en cuando, ¿no? Volver a ella de cuando en cuando. ¿A qué me refiero, profe, que está hablando, no? No, bueno, he tenido la oportunidad de ser monitor, acompañante en diversos programas del Ministerio de Educación, ¿no? El PRONAFCAP, la segunda especialización, el programa de actualización docente. Este último que he participado es del diplomado en metodologías activas para el desarrollo del pensamiento crítico y la competencia lectora, dictado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para docentes del Estado a nivel nacional. Y cuando he ido a monitorear a los docentes, he visto una constante, ¿no? Que la motivación muere, desfallece, agoniza, se apaga en el inicio nada más. A los maestros yo creo que una de las cosas que más les cuesta para su sesión es encontrar la motivación. ¿Qué video voy a poner? ¿Qué anécdota voy a contar? ¿Qué imagen voy a presentar? Entonces no es real lo que dice la característica, que sea transversal. Entonces mi pregunta iba por ahí, ¿cómo hacer para que realmente sea transversal? Y yo decía, de cuando en cuando regresar a la motivación. Si pusiste un video y realmente encendió a los muchachos, inquietó sus corazones,
Entonces, registro alguna idea que haya quedado. Registro en la pizarra, en el papelógrafo alguna idea. Y de cuando en cuando regreso, ¿no? ¿Se acuerdan del video que vimos? Ah, ya, entonces si estamos haciendo otras cosas, ¿se acuerdan? ¿Y qué vimos en el video? Entonces lo mantenemos, ya como estamos cerca del 14 de febrero, voy a utilizar ese término, mantenemos viva la llama de la motivación, porque estamos regresando, retornando a lo que nos motivó, ¿correcto? Entonces ahí realmente logra ser transversal y se despierta el interés y se sostiene ese interés para que no decaiga. Alguien estaba con su manito levantado. Maestros, por favor, a ver, los escucho. Sí, profesor, muchas gracias. Maestro Eh, José. sí, bueno, yo creo que aparte de lo que usted ha indicado para que la motivación se sostenga, habrían dos puntos más. Uno, que las normas de convivencia que se deben mencionar generalmente al comienzo, pero no vistas de un punto de vista punitivo, no decir, si no haces esto, te sanciono, te bajo puntos o te pongo C. No, las normas de convivencia que vayan por el lado del optimismo, de la participación, ¿no? De estar atento o atenta en clase, ¿no? Y sobre todo, pienso yo, más que todo eso, la actitud del docente. Si un docente hace su clase monótono, apagado, con un tono de voz sostenido durante toda la clase, eso no motiva, al contrario, eso cansa al estudiante. Entonces, cuando en la clase, en diferentes momentos, modulamos la voz, subimos o bajamos el tono de voz, damos énfasis o no en tal o cual parte, eso también despierta al estudiante y mantiene el interés. Entonces, yo diría que también mucho está en la actitud del docente. Sí, sí, hay otros factores que motivan, ¿no? Cierto, la actitud del docente, también el hecho de que sea algo significativo para ellos, ¿no? Y eso lo dice Auswell, ¿no? Que sea significativo, que sea retador, por ejemplo, ¿ya? Que sea funcional, que el estudiante sepa que le va a servir, se convenza de que le va a servir, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí se va a sostener el interés, ¿ya? Pero tenemos que siempre regresar a ese hecho. Entonces, fíjense, yo he pensado, ¿no? Preguntarle, ¿no? ¿Cuál es el hecho que te ha... Uy, perdón. ¿Cuál es un hecho que te hizo muy feliz? ¿Cuál es un hecho, no? ¿Cuál es un hecho? Recuerdo un hecho que te hizo muy feliz. Cuéntanos lo que pasó. Entonces, los chicos, de manera participativa, te van a contar A ver, maestro José Iparraguirre, ¿no? Sí, profesor. A ver, maestro José, cuéntenos por favor un hecho que lo hizo muy feliz. ¿Cómo fue? A ver, el haber conocido en cierto momento, haber llegado a Marcahuasi. Eh, Marcahuasi, es un bueno, guamacho. bueno, de por sí, bueno, yo soy con textura gruesita y a mí me cuesta trabajo subir, ¿no? Subir las alturas a pie. Pero hace muchos años cuando fui, me costó trabajo, pero llegué. Entonces, cansado, pero llegué feliz, ¿no? Y aparte que, bueno, estuve conociendo la geografía del departamento de Lima, porque Marcahuasi está en Lima, está en la sierra de Lima, entonces ya, bueno, me hizo muy feliz. Igual cuando conocí el Cusco y estuve en Sacsayhuamán, por ejemplo, también. Y sentí lo que dicen muchos, que hay una energía que se siente, que uno no sabe de dónde viene, yo la sentí, por ejemplo. Fue un momento muy feliz.
Ah, qué bueno, me estaba confundiendo con Marcahuamachuco, es Marcahuasi, claro, acá en la Sierra Limeña. Claro, entonces usted se fue a Marcahuasi, que es zona alta, estamos hablando de ¿cuántos metros? Dicen que eso es alto, ¿no? Me parece que llega a los 3000, porque me acuerdo, estuve 4 noches en Marcahuasi. La primera noche que estuve en Marcahuasi acampando, porque acampamos con un grupo de profesores, yo dejé por olvido un folder fuera de la carpa. El día siguiente el folder amaneció congelado, tieso. Por eso ya me daba una idea del frío que hacía ahí, ¿no? Cierto, 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 cierto. Me ha hecho recordar, ¿no? También una vez yo en una zona muy fría, 0 grados, entré a la ducha a bañarme, hecho el champú y no salía nada de champú, estaba congelado el champú. Cierto, entonces, qué bueno, ¿no? Marca más, marca Guasi, ¿no? Marcahuasi. Ahora, la pregunta es, por qué significó un hecho feliz para usted? ¿Por qué lo hizo feliz? Bueno, el haber conocido eh, parte de la geografía del departamento donde soy originario, bueno, soy de Lima, pero ya es fuera de la ciudad, conocer yo mismo para hacer conocer a mis estudiantes, ¿no? Para que no solamente yo pueda explicarles a partir de lo que yo puedo encontrar en otras fuentes, ¿no? Aparte de lo que yo mismo he vivido. Claro, entonces el conocimiento a usted le da felicidad, ¿no? Pero yo creo, usted empezó diciendo algo de que usted era o es de contextura gruesa. Entonces yo creo que hay algo más que lo hizo feliz ahí, maestro. No solo, además del conocimiento, creo que le demostró a usted que era capaz, ¿no? Que podía, a partir de su esfuerzo, podría superar ciertas limitaciones y alcanzar sus objetivos. ¿Va por Sí, ahí también la felicidad que le generó este hecho? claro, en ese momento sí, lo sentí de esa manera, ¿no? Lo sentí así. Muy bien, entonces, muchas gracias, maestro José. Entonces, por ahí está la, la motivación, ¿no? Cada uno piensa en un hecho feliz, va contando algún hecho. Es motivador, yo creo que nos puede enganchar, ¿no? Contar algo feliz nos motiva, ¿no? Y ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿por qué la hago? ¿Qué busca esta segunda pregunta? ¿Qué busca la primera y qué busca la segunda? Interiorizarla, profesor, hacerla nuestra por la Ah, vivencia. pero ojo, una motivación, o sea, el niño, el adolescente puede terminar motivado, yo le puedo empezar a hablar de, si sé que la mayoría son de universitarios, les puedo empezar a hablar de su bicampeonato y finalmente terminan motivados, pero la idea es que terminen motivados con respecto a lo que van a aprender, con respecto al propósito de aprendizaje, porque uno puede decir, pasa por un salón y los ve a los adolescentes saltando, saltando, riéndose. Y tú dices, ah, qué motivados están. Pasas por otro salón y los ves a todos calladitos, observando al profesor. Y tú dices, uy, qué aburridos que están. Cuando en realidad podría ser al revés. Podrían estar calladitos, pero pensando en el reto que les ha propuesto el docente. ¿Cómo lo van a resolver? Están recontra motivados. En el otro salón están saltando, riendo, pero no, la verdad que no quieren aprender, quieren jugar, quieren distraerse, quieren hacer todo menos aprender. Entonces no nos confundamos.
por qué les he preguntado esto sobre cuéntanos un hecho que te generó felicidad? Y le pregunto luego por qué. ¿Ya se dieron cuenta, maestros? A ver, vuelvo a mostrar el desempeño precisado. Porque está narrando, profesor. Claro. Y luego, ¿qué hace luego de narrar? Pues cuéntanos lo que pasó, ¿no? ¿Qué sería entonces el cuéntanos lo que pasó? Va a expresar qué emociones ha experimentado al entrar en Pero contacto con la lectura o de acá, el significado. maestro, de esto. ¿Qué tiene que explicar? Diferencias entre narraciones e interpretaciones. Sobre esto estoy preguntando, ¿no? Cuando yo le digo, cuéntanos lo que pasó, ¿hacia cuál de estos dos conceptos estoy apuntando? Narrando, él tendría Claro, que empezar a narrar. a la narración. Y ahorita escuchamos al maestro Carlos Alberto. Y cuando yo le pido, le pregunto, ¿por qué significó un hecho feliz para ti? O sea, que le dé sentido a lo que me acaba de contar. ¿A qué estoy apuntando con esa pregunta? Maestra, buenas tardes. A Ahí una estaría interpretación, a la interpretando interpretación. esa narración. Maestro Alberto, Claro, a eso quería, buenas tardes con todos, maestro. A esa misma conclusión quería llegar, ¿no? Cuando en la primera pregunta usted se está planteando, él simplemente va a describir, va a narrar lo que ha pasado, su vivencia. Y luego la segunda pregunta dice, ¿por qué te hizo sentir feliz? Entonces él está interpretando el momento como lo hizo el docente anteriormente en su viaje, en cumplir el reto, ¿no? Entonces está interpretándolo como un logro, una capacidad que él lo ha tenido dormido, ¿no? ujú, cierto, cierto, Entonces cierto. ahí encajan las dos preguntas, la narración y la segunda la interpretación de su vivencia. Por supuesto, maestro, claro que sí. Aquí en, faltaría una actividad que precisamente quede claro que, bueno, eso ya el profesor hace una acotación, un breve resumen de lo que acaba de pasar. Lo que tiene que quedar claro de aquí es, o se lo deja, digamos, en paréntesis, que esto es una narración y esta es una interpretación, porque luego se le va a preguntar, ¿qué es narrar? ¿Qué es interpretar? ¿No? O tú acá puedes vincularlo con esta pregunta y acá puedes preguntar. Esa es una narración, chicos. La segunda pregunta es una interpretación. ¿Por qué esta primera pregunta corresponde a una narración? ¿Por qué esta segunda pregunta corresponde o se orienta hacia una interpretación? Entonces, se va vinculando. Estas separaciones donde se indican los procesos pedagógicos son, digamos, por didáctica, para que no nos olvidemos que tienen que estar presentes. Pero hay instituciones que eliminan estos procesos pedagógicos. No están acá. ¿Por qué? Porque es un proceso fluido, una secuencia. Entonces no colocan acá motivación, saberes previos, no, no, lo eliminan. Y ven que las actividades realmente
motiven, que se active saberes previos, que se genere conflicto cognitivo y que se comunique el propósito. Pero no es que tienen que mencionarse sí o sí, no, no, no. No tienen que mencionarse, depende. Si uno quiere ponerlos como ayuda, bueno, si no los elimina. ¿Qué les parece a ver esta motivación? ¿Se Maestro, entienden? maestro, Sí, sí. maestro. De repente he visto a maestros que quizá o restringen su motivación a una lámina, por ejemplo, ¿no? De repente, quizá hay motivaciones que, por ejemplo, yo he usado y han sido memes, en otros casos han sido para tratar un tema de economía, rápido lo puedo comentar Sí. donde un hombre encuentra una lámpara maravillosa, ¿no? Y él dice, oh, toca la lámpara y aparece un genio y le dice, pide un deseo. Y él le dice, pide lo que usted quiera, ¿no? Entonces, lo que más desea, lo que quisiera para... Entonces él le dice, el hombre al genio, quiero ser alguien que le guste a todas las mujeres. Él hablaba de referencia a lo guapo, simpático, etcétera. Y el genio lo convierte en Hello Kitty. Hello Kitty, una gatita. Entonces, los chicos cuando vieron la imagen le tenían que leer y se mataron de la risa. Y era el tema de las necesidades humanas en las cuales se habla sobre deseo, etcétera. ¿Sirvió esa motivación de alguna manera durante el proceso? Sí, inclusive buscando otras historias cortitas que sigan siendo motivación constante. Con respecto a lo que usted presenta, es una motivación en el sentido no visual, o sea, de inmediato, sino más bien es vivencial, lo que uno vivió. El estudiante ha tenido que recurrir a un hecho pasado que ha vivido, por lo tanto, se le pide relatar. Al traer a la mente un hecho feliz, ¿cuántos lo tendrán? Y cuando lo relatan, muestran una sonrisa. Entonces, cuando ya viene la siguiente pregunta, ¿por qué significó un hecho feliz para ti? Llega a ser una pregunta más profunda si nos fijamos. El estudiante no solamente va a relatar, sino que aquí va a interpretar ya, va a darle sentido a lo que contó. Quizá ya agregue alguna anécdota, ¿no? Lo que le causó risa y por qué de repente se enfermó, le dio soroche, etcétera, y va a decir los motivos, pero sin embargo aprendió. Me parece una motivación que quizá no todos los docentes lo hacen, pero es importante tener este tipo de vivencia, ¿no? Al iniciar una sesión. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un abanico de motivaciones, ¿no? Un abanico de motivaciones, una anécdota, una experiencia personal, un meme, como usted dice, una canción. A veces se cree que la imagen, el video es lo único para motivar, ¿no? No es que los chicos son visuales, pero todo lo que se repite cansa. Yo me acuerdo hace muchos años en un colegio que trabajaba en la ciudad de Trujillo, llegaron los proyectores multimedia, ¿no? Y el ecran a los salones. Fue uno de los primeros colegios a nivel nacional que contábamos con proyectores multimedia. El primer año no saben cómo motivaba un videíto. Se emocionaban todos los chicos para ver un videíto. Después de algunos años no saben cómo los desmotivaba. Los desmotivaba. Vamos a ver un videito. Ay, otra vez video, otra vez. Ya nada que ver. Entonces, lo repetitivo también cansa, aburre, ¿no? Entonces, hay que variar, hay que coger de la misma realidad, de la misma realidad, ¿no? Pensando en sus necesidades, pensando en sus intereses, ¿ya? El maestro José nos decía que algunos directivos nos exigen poner toda esa secuencia, o sea, todos los procesos pedagógicos. No creo que esté mal, o sea, como dije hace un momento, ¿no? Para hacernos recordar, para garantizar de que ahí estén, para que el docente sea consciente de cuál es su actividad de motivación, cuál es su actividad de conflicto cognitivo. O sea, no creo que esté mal que se mencione, pero yo dije,
Hay algunas instituciones que no, eso lo hacen más bien cortado y ya lo manejan, saben cuáles son los procesos pedagógicos y ya no necesitan mencionarlo aquí. Entonces, que estén presentes tampoco nos quita nada, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, los saberes previos. No, ojo, y otra cuestión que quería mencionar, esta no es la única secuencia, no quiero que se piense eso, que primero es la motivación, luego son los saberes previos, luego es el conflicto, luego es el propósito. No, esa no es la única secuencia, yo esto lo puedo mover. Yo puedo empezar, entro al aula y digo, no, chicos, el propósito para esta sesión es tal, hoy nos toca hacer esto. Y ya motivé, comunicando el propósito, ya motivé. Entonces, primero puede ser el conflicto cognitivo, primero los saberes previos, o sea, no es la única forma de organizarse, ¿correcto? Además, antes de escuchar al maestro Carlos Alberto, ¿saben cuál es una motivación que nunca falla? El mismo docente. El mismo docente ya es una motivación, no lo que va a llevar, sino él mismo. Los chicos dicen, ven su horario, terminan una clase y dicen, ¿con quién me toca? Ah, nos toca con el profesor Alberto. ¡Yay! ¿No? Ah, qué bacán, ¿no? El profesor Alberto. El profesor Alberto ni se asoma al aula y los chicos ya se están motivando. Pero de pronto dicen, ah, el profesor Lucho. ¿Con quién les toca? Con el profesor Lucho. Uy, el profesor Lucho nos va a hacer dormir. Ni se asoma el profesor, ni saben lo que está trayendo, ni saben de qué va a ser la clase, pero ya se desmotivaron. Entonces, la motivación es el mismo docente, ¿sí? Maestro Carlos Alberto, quería decirnos algo. Y sí, una pregunta con respecto a la aclaración que acaba de dar usted, con respecto al orden, diga, de los procesos pedagógicos. Lo que pasa que de trabajo el año pasado, desde la dirección, se planteó casi un orden estricto. Y ya que tengo la oportunidad de preguntarle, y lo acaba de decir, no hay nada, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación o de particulares o geles que planteen así estrictamente un orden específico de la sesión de aprendizaje, maestro. No, de ninguna manera, maestros. No hay ningún. Por eso el Minedu hace varios años evita difundir formatos. Y ahora es antiformato, porque el formato esquematiza. Si el Minedu saca un ejemplo de sesión, porque ya imaginemos que este sea un ejemplo de sesión del Minedu. Muchos maestros van a creer, ah, no, primero tiene que ser la motivación, luego tiene que ser esto, y así en ese orden. Cuando ya estamos mencionando que no, de ninguna manera. O sea, hay que pensar en los propósitos. ¿Para qué motivo? Para generar interés y sostenerlo. Listo, profesor. Gracias por la aclaración. Muchas gracias. A usted, maestro, por la pregunta. Entonces, no hay un orden estricto, ¿no? Muy bien. Entonces, saberes previos. Los saberes previos, ¿para qué se plantean, ¿no? La finalidad es generar aprendizajes significativos. Eso ya lo planteaba Auswell, ¿no? Si yo logro activar los saberes previos y luego engancharlos con los nuevos saberes, entonces se va a producir un aprendizaje significativo. Y no hay nada más motivador para una clase que el estudiante sienta y se dé cuenta de que está aprendiendo. Cuando el estudiante se da cuenta que está aprendiendo, se motiva.
Entonces, esa es la finalidad de los saberes previos, generar un aprendizaje significativo. Eh, el problema es que, o las características es que todos tienen saberes previos, ¿no? A veces yo escucho a maestros que dicen, no, es que ahí no tienen buen nivel, no me cuesta esa clase porque no cuentan con saberes previos. Me cuesta pensar que un estudiante no cuente con algún saber previo tiene que le puede servir de base para el nuevo aprendizaje. Me acuerdo hace varios años una profesora que me decía, ¿no? Profesor, me toca trabajar la guerra civil entre los incas, perdón, entre los españoles. Ustedes saben pues que Almagro y Pizarro vinieron como socios y terminaron siendo enemigos, ¿no? Enemigos mortales. Entonces la maestra me decía, voy a trabajar la guerra civil entre los españoles, pero los chicos, nada, no tienen base, profesor. ¿Cómo recupero los saberes previos si no saben que las capitanías, no saben los hechos previos? ¿Qué, profesor? Me tardaría toda la clase activando los saberes previos o expresándoles, ¿no? Que no lo saben. Entonces yo le decía, profesora, sí tienen saberes previos. Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cuáles han sido los últimos conflictos que han tenido en este año escolar? ¿No? ¿Por qué suelen discutir? Para no utilizar el término pelear, ¿por qué suelen pelear? Entonces, te dirán, pues, ¿por qué me habló mal? ¿Porque se metió a la cancha sin permiso? Sus cosas que tiene, me cogió mi lapicero sin permiso, etcétera, etcétera. Entonces, luego de que te han comentado por qué discuten y cómo abordan esas discusiones, cuando tienen discusiones, conflictos, ¿cómo lo abordan? No, que a golpes, profesora, o no dialogamos, conversamos, no sé, entonces ya ahí están los saberes previos. Puede que no sepa qué es la batalla de Chupa, quién es Vaca de Castro, quién fue Hernando Pizarro. Puede que no sepa nada de eso, pero sí sabe que es un conflicto y sí saben que hay una manera pacífica de resolverlos y hay una manera violenta de resolverlos. Y sí saben las consecuencias de resolverlo pacíficamente y de resolverlo violentamente. Entonces, claro que tienen saberes previos, ¿correcto? Entonces, sí hay saberes previos, hay que saber identificarlos. Muchos creen que los saberes, y esa es una debilidad, que los saberes previos solamente se orientan hacia el contenido. Si voy a trabajar, como es en nuestro caso, lo que es una narración o del Tahuantinsuyo, solamente el Tahuantinsuyo, entonces saberes previos, quiénes eran los incas, qué era el Tahuantinsuyo, cuáles eran los cuatro suyos, pero nada de la habilidad que es explicar, nada de la narración y nada de la interpretación, cuando eso es más importante que el contenido es un medio. Por eso es que yo he considerado aquí a través de una lluvia de ideas algunas preguntas. Preguntas orientadas al contenido. Por ejemplo, ¿cómo se organizó el incanato en lo social, económico, político y cultural? ¿Cómo se organizó? Lo deberían saber, bueno, deberían tener alguna idea, porque según la unidad didáctica, si estamos en la sesión 3, eso ya lo han trabajado en la sesión 2, ¿no? Acá está en la sesión 2. Han hecho una infografía con características sociales, políticas, económicas y culturales de los incas. Entonces ya lo han trabajado.
Por eso es que yo planteo esto, ¿no? Una pregunta sobre el contenido, otro sobre el meollo del asunto, sobre la habilidad misma, que es establecer diferencias entre narración e interpretación. ¿Sabrán qué es narrar? ¿Sabrán qué es interpretar? ¿En qué se diferencian? ¿No? Con respecto al Tahuantinsuyo, una narración equivale a una fuente primaria y una interpretación a una fuente secundaria, porque o sea, saben que es una fuente primaria, saben que una fuente secundaria en qué consiste. No. ¿Por qué de las equivalencias? ¿Por qué narración equivale a fuente primaria? ¿Por qué la interpretación equivale a fuente secundaria? Y otra pregunta que le haría, ¿en qué consiste el proceso de explicación? Se dan cuenta cómo del propósito de aprendizaje he activado saberes previos de la habilidad. ¿Qué se explica? ¿Sabrán explicar? Del producto de la habilidad, no explicar diferencias entre narraciones e interpretaciones, le preguntaba. Y también sobre el contenido. He activado los saberes previos no solo del contenido, sino de todo el propósito de aprendizaje o todo el desempeño precisado. ¿Ya? Así logramos superar una de las grandes falencias de los saberes previos, que es solo se centra el contenido. Y otra de las grandes falencias de este momento, perdón, de este proceso pedagógico de los saberes previos es solamente que se hace oralmente, se habla y no registra. Entonces, las respuestas aquí tienen que registrarse, tienen que quedar registradas en el cuaderno de los chicos, en la pizarra, en papelógrafo, pero tienen que registrarse alguna de las respuestas. A ver, ¿quién me dice para qué? ¿Para qué se registra las respuestas aquí en este proceso pedagógico, ya? Un minutito mientras van pensando y retorno. Muy bien, ¿por qué debemos registrar? Y tenemos varias respuestas, ¿no? Maestra Daisy nos dice para la retroalimentación, mm, para enlazar con los nuevos. Muy bien, maestra Gloria Nancy Arroyo, excelente, para enlazar con los nuevos conocimientos, muy bien. Para la evaluación, para aclarar respuestas,
para mantener la motivación. Nos da una idea de la base en que parten los estudiantes. Sí, este es un diagnóstico. Sí, pero ¿por qué registramos? La pregunta es, ¿por qué registramos? La idea, maestro José, ya la tenemos desde el que nos lo dicen verbalmente, ¿no? Entonces, tiene razón, pero principalmente se registra para que no se pierda esa información y cuando luego se construye el nuevo conocimiento, se vincule, se enlace. Miren, ustedes pensaban esto, ustedes dijeron esto y miren lo que han aprendido ahora. Entonces, ahí se establece un vínculo, por eso hay que registrar, ¿ok? Muy bien. Otro, ya habíamos dicho, el conflicto cognitivo, esto ya lo habíamos conversado y habíamos pensado en esto, ¿no? Es la narración fuente primaria, esto ya se preguntó aquí, todo tiene una relación, por eso es una secuencia didáctica. Aquí ya mencionamos qué es narración y qué es hecho, o por lo menos, digamos, se plantea de inicio, ¿no? Aquí luego se pregunta, aquí fuente primaria, fuente secundaria, y aquí se retoma. Por eso digo, ¿no? Es la narración, o sea, fuente primaria, eso ya quedó claro aquí cuando se dialogó. ¿Es la narración fuente primaria o la interpretación fuente secundaria la que más se acerca a la verdad? A la verdad histórica, vamos a poner aquí. Y se acuerdan que el día jueves estuvo dividida la cuestión, ¿no? Algunos decían, profe, las fuentes primarias son aquellas que nos permiten acercarnos de forma más directa a la verdad histórica, porque son de primera mano, porque se está observando directamente el hecho, ¿ya? Pero sin embargo, nosotros cuestionábamos y decíamos, sí, pero una fuente primaria está contaminada por la ideología de la época, por la intencionalidad del autor de la fuente, por sus prejuicios, por las tendencias de la época. Entonces habría que esperar a que se enfríe ese hecho para que haya personas que lo estudien, lo analicen, lo interpreten y con mayor diversidad, porque el que realiza una fuente secundaria analiza fríamente, contrasta fuentes, entonces puede sacar una conclusión más certera. ¿Ya? Entonces, ese es el conflicto cognitivo. Ahí, esto le ayudaría a saber un poco las diferencias, ¿no? Y el propósito, ¿no? Una característica del propósito es que se comunica, no se informa, se comunica. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? El comunicar es bidireccional, en cambio el informar es unidireccional. ¿Qué significa eso? Que el propósito es bidireccional, es decir, tú tienes que plantear a tus estudiantes el propósito, pero asegurarte de que te hayan comprendido. Para eso los escuchas, ¿no? Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuál va a ser la evidencia? ¿Cuáles van a ser los pasos? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta antes de pasar a al siguiente momento? Pregunta sobre el inicio. Maestro Urbano, lo escucho.
Urbano Naveros Ugarte está levantando la mano. ¿Quiere decirnos algo? No. Ya, entonces pasamos al siguiente momento, que es el proceso o desarrollo. Es el segundo momento. Ya tenemos inicio, proceso de desarrollo y salida o cierre. Salida o cierre. ¿Ya? Listo. Muy bien. Aquí el, para construir el conocimiento, para gestionar y acompañar, ¿no? Acá sí utilizamos las fuentes históricas, que yo les había mostrado tres fuentes. Algunas son narraciones, otras son interpretaciones. La idea es que descubran un poco esto, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? Estas que había mencionado. A ver, muy bien. A ver, este es el texto de Federico Kaufmann-Doig, ¿no? Del Ayu y la familia conyugal campesina. Antes de, de leer estas fuentes, una sugerencia, ¿no? Y es que cuando uno presenta fuentes, hay que utilizar alguna estrategia, ¿no? Una estrategia de lectura, que puede ser antes de la lectura, durante la lectura y después de la misma, ¿no? Por ejemplo, voy a compartir los que han estado en el último diplomado del Minedu, dirigido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, saben de qué estoy hablando, porque ahí lo han trabajado mucho, ¿no? En la lectura hay momentos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y cada uno tiene sus técnicas. Entonces ahí en mi sesión yo pondría alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, esta. ¿Para qué voy a leer? Antes de las lecturas, ¿para qué voy a leer? ¿No? Que responda a estas preguntas, ¿no? ¿Qué impresión te causa el título del texto o libro? ¿Por qué crees que el autor habrá elegido ese título? De acuerdo con el título del texto, ¿cuál crees que será el asunto? ¿De qué trata? Miren, antes de lectura. ¿Conoces algunos datos del autor y su obra? ¿Ya? O también podría ser esto, ¿no? Los marcadores de la información antes del texto, ¿no? Utilizando post-it, o sea, notas adhesivas, ¿no? Formar equipos e ir colocando en los textos, en el texto que se está leyendo, algunas notas. Otra es pienso y comparto. Algunas preguntas guía sobre el texto histórico, ¿no? De qué trata, quiénes son los personajes, cómo se presentan los hechos, cuándo, dónde. Podemos utilizar esta estrategia también. Hay algunos maestros que han participado de este diplomado. Ahí me indican, ¿han tenido esa oportunidad? No, profesor.
Ah, no participa. Ya voy a colgar estos No, no es que fascículos. no iban a participar, no, no, como estoy nueva en el grupo el año pasado no vi la convocatoria, sino me hubiera gustado participar, ¿no? Ay, excelente. Sí, estos fascículos los voy a subir en el Drive. No se olviden, yo ofrecí un Drive con temas, con libros de historia universal e historia del Perú. Ya Ah, lo qué tengo, he pedido a bueno. algunos amigos también, algunos amigos que enseñan historia que me compartan su Drive. Y bueno, gustosamente me lo han compartido, entonces estoy haciendo un Drive para ustedes, ¿no? Entonces, en ese drive va a tener tres carpetas, ¿no? Uno es Historia del Perú. Ojo, eso está desordenado, no vayan a pensar que vamos a encontrar historia del Perú antiguo, incas, o sea, pre-inca, inca, no, 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 eso ya no tanto, ¿no? Y una segunda de Historia Universal, segunda carpeta, y una tercera le voy a poner de tema de enseñanza de las ciencias sociales. Y ahí voy a Mm, colocar todos estos fascículos, ¿ya? ya. Todos estos fascículos, son varios fascículos, y aquí están nuestras técnicas. Ahí lo vamos a subir, maestro. Bien, maestro, gracias, muy Ya. bien. No se Gracias, preocupe. profe. ¿Y No, eso ¿de lo va a qué, mandar a maestro? través del grupo? No, no, nadie le va a mandar, maestro, porque es algo muy Exacto, pesado. pues. Eso lo vamos a subir en un Drive y le voy a dar el enlace y cada uno individualmente ya tendrá que subir y descargar los Descarga. textos o los textos que requiera. Que nadie le va a mandar. ¿Cómo no Profesor, se una puede mandar tanto? consulta. Sí. Hace 2 días me llamó una señorita representante de Chavarri, que otro curso, porque justo mi sobrina ha sido estafada, que es médico, y así la llamaron igual, ¿no? Me gustaría que antes de todo sea por chat, porque me llamó un poco que me extrañó. Bueno, pero yo no, yo siempre con ustedes, ¿no? En las cuentas, todo, pero mi sobrina casi se me olvida porque me quedé sorprendida. Habíamos terminado con usted el grupo el día jueves, creo, el que nos tocó, y me llamaron. Y yo dije, "Guau, no, ya acabo de terminar, yo misma le colgué. Ujú. Bueno, Buen dato, entonces para estar alertas, ¿no? Y no caer en ujú. ninguna estafa. Muy bien, maestra, gracias por avisar. Esta es otra técnica, ¿no? Antes de la lectura sobre un tema, ¿no? ¿Qué es, cómo se soluciona, qué consecuencias trae, por qué ocurre, quiénes están implicados durante, ¿no? Durante la lectura. Lo que hemos visto fue antes de la lectura, esto es durante la lectura. Pregúntale al texto. Estás leyendo y pregunta, ¿cuál es la idea más importante? ¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué se debe actuar de esa manera? Entonces, algunas preguntitas para ayudarse, ¿no? O relacionar lo que leen con situaciones vividas y otros contenidos. También es otra, no es que tenemos que hacerlas todas, pero se sugiere que hagamos una estrategia antes, durante y después de la lectura. 4 tipos de pregunta, buscando el tema, una serie de técnicas, ¿no? Y después de la lectura, elaboración de un organizador gráfico, preguntas para ver si se ha entendido el texto, etcétera. Varias técnicas para ellos. Para ello, ¿ya? Ya, a ver. Eso. Muy bien. Bien, entonces, eso es para nuestra sesión, que es para poder leer, ¿no? Acá también me voy a agregarle qué técnica podríamos utilizar antes, durante y después de estos textos, de estas fuentes históricas. ¿Está bien? Entonces, utilizando estas técnicas, se revisan, ¿no? Se revisan los textos.
Solamente quiero que revisemos dos textos. Una es una interpretación y otra es una narración. Leamos este primer texto, por favor, de Federico Kaufmann Doig, Del Ayllu y la familia conyugal campesina. Un par de minutitos para leer, un minutito. Muy bien. A ver, una pregunta, maestros, ya, una pregunta. ¿Cómo es que se producía la unión conyugal en el incanato? ¿Cómo es que se producía la unión conyugal en el incanato? ¿Quién me dice? A ver. Maestro, ¿se refiere usted en la pregunta en el sentido del clan o en el sentido, digamos, está hablando, eh, no creo de atracción, sino a lo que está en la lectura, ¿cierto? Bueno, Claro, es una pregunta ajá, a partir de lo leído. allá. Eh, considero de que cómo se conforma una pareja, planteé la pregunta de nuevo, profesor, Sí, quería, sí, ¿cómo se produce la unión conyugal en ah, el incanato? ya. Tomando en cuenta la pregunta, hace referencia de que esta unión conyugal del varón y de la mujer es dentro de un mismo clan, dentro de una misma comunidad. No dice exactamente si son hermanos, solamente dice que son del mismo clan.
Entonces, de esa manera es que ellos van a pasar a formar eh, una pareja nueva, teniendo posesión de un pedazo de territorio, quizás donde ellos puedan vivir, pero a la vez un territorio que es compartido porque es de la comunidad, ya que no existía propiedad privada. Bueno, eso es, digamos, de manera cómo se llega a ser, ¿no? Ahora, ¿por qué entre ellos? Según ahí nos dice, es debido a que pertenecían a la misma Pacarina, o sea, tenían un mismo origen mítico, ya sea de una cueva, de un río, un lago o de un ave. Bueno, la historia es tan amplia, ¿no? En ese lado. Entonces, de acuerdo a ese punto, esos puntos son importantes para formarse la pareja dentro del clan. Ya, muy bien. Entonces, claro, y también lo menciona el maestro Benjamín Jesús, ¿no? Cómo se produce la unión conyugal a través de un pacto. La familia se forma mediante el pacto matrimonial. Ahí hay un pacto, ¿no? Maestro Carlos Alberto, ¿nos quería decir algo? Sí, claro, hacer mención que aquí, según la lectura, en el caso específico de cómo formar la pareja, se redacta allí mediante un pacto matrimonial, ¿no? Al parecer fuese matrilocal, dicen, ¿no? Y debería prestar servicios a los padres de la novia, el varón, el joven varón. De esa manera se acercaba a la familia, el varón, y prestaba un servicio, dice que a la vez era recompensado por ese trabajo. Y transcurrido el periodo de prueba, recién se formaba el hogar. De esa manera se resume cómo se formaba la pareja, ¿no? Matrimonial. Claro, muy bien. Esa es la idea principal. No había un pacto dentro del Ayu que era como un clan, ¿sí? También Valdemar Espinosa nos hace referencia a las uniones matrimoniales, ¿no? A ver, vamos a pedirle voluntario que nos ayude con la lectura, por favor. Solo el primer párrafo. Yo, profe, yo. A ver, maestra Daisy. Uniones matrimoniales. Todo connubio entre campesinos se formaliza después de un tiempo más o menos largo de la cohabitación prematrimonial llamado ACO. En futuros contrayentes pudieron descubrir la compatibilidad o incompatibilidad de sus psicologías bajo la estricta vigilancia de sus padres, por cuanto el pantanaco podía cumplirse tanto en casa del futuro esposo como de la futura compañera. ¿Sigo? Lo que la mujer perseguía en el varón era un tipo que no desentendiera las chakras, o sea, la producción. Y lo que apetecía el varón era como su cónyuge supiera manejar sin lerdería ni titubeos las cosas del hogar. Si la pareja se hallaba conforme, realizábase el matrimonio en las fechas programadas por las autoridades estatales. Desde entonces, el individuo adquiría su completa mayoría de edad y también su entera autonomía, convirtiéndose en un miembro activo del ayo, pasando a vivir en una casa solo para ellos, que podía ser levantada al lado de sus padres o más lejos. Muchas gracias, maestra Daisy. Excelente. Entonces, queda claro que antes del matrimonio, ¿qué sucedía? ¿Cuál era el requisito de la unión conyugal? Ver si bueno, si eran compatibles, si el esposo en este caso congeniaba o mejor dicho, el novio, ¿no? Congeniaba con la novia. Claro. Entonces,
al momento de mostrar sus deberes sin lerdería, como se llama lerdo, o sea, lento, sin quejarse, haciendo caso y siendo obediente, entonces se convertía en realidad en un ciudadano apto para ser esposo. Bueno, Claro. Entonces, muchas gracias, maestro. La condición o previa era la cohabitación prematrimonial o el tincunacuspa, pantanaco, servinacui, como querramos llamarlo. Pero una cohabitación prematrimonial o matrimonio a prueba, ¿no? Cada uno tenía sus intereses, ¿no? La mujer, ¿qué le interesaba? Que sea un hombre trabajador, que, digamos, que pudiera fomentar la producción, ¿no? Que sirva para el trabajo agrícola. ¿Qué le interesaba al hombre? Pues que realice las tareas del hogar con diligencia. Entonces, así se producía, ¿no? Luego, a ver, ¿quién más nos puede ayudar con la lectura? Segundo párrafo, por favor. Profe Víctor, usted. Ya, profe, yo ya. Maestro. Ya. ¿Qué pasa? Yo estoy en el sur de Tacna, departamento de Tacna. Sí. Excelente, maestro. La edad para contraer matrimonio no es sociales. Entre el campesinado o Hatunruna, la costumbre la fijaba en la edad juvenil. Pero tratándose de las familias nobles, las bodas se las llevaba a cabo cuando niños, con la finalidad de precaver y garantizar la pureza de sus linajes aristocráticos. Como es de imaginar, tales matrimonios los concertaban sus padres. Como se casaban entre los 5 y 9 años, por ser cabalmente niños, enseguida del rito, cada cual iba a recibir en casa de sus padres respectivamente hasta esperar la edad conveniente para la relación marital. En la nobleza no había pues enamoramiento ni cortejo para estas nupcias, ya que eran arregladas y convenidas por los progenitores o por otras personas mayores interesadas en aperturar dicho sistema que emanaba de profundos intereses de casta y asimismo económicos, referente a los señores del reino de Caxamarca. Muchas gracias, maestra Daisy. Hay una similitud entre lo que hemos leído aquí, una coincidencia con lo que decía Federico Kaufmann Doy. ¿Quién me recuerda cuál es la semejanza que hemos encontrado aquí? Caracteres. ¿Se acuerdan que dijo, que planteaba Kaufmann Doy cómo es que se realizaba la unión conyugal? Decíamos mediante el pacto matrimonial. Y aquí Valdemar Espinosa también lo plantea, ¿no? Era un pacto entre las familias para mantener la clase social. Desde muy ¿Correcto? jóvenes. Desde muy jovencitos, dice acá, las clases altas, ¿no? Dice que para la clase social baja, cuando ya eran jóvenes, pero las familias nobles, desde muy niños, para asegurar temas económicos, ¿no? Temas de casta, ¿no? Y luego, Claro, pues, profe. si solamente el hombre casado recibía su lote de tierra para sembrar. Mientras permanecía soltero, pasaba en la morada de sus padres, en la casa de sus padres, ¿no? Dependiendo de los productos cosechados en las parcelas de estos. Además, solo después de desposado, de casado,
quedaba obligado a cumplir mitas al Estado, o sea, trabajaba para el Estado. ¿Se acuerdan de las formas de trabajo del Estado? La AINI, la MITA y la MINCA. Minta. La MITA, el trabajo obligatorio para el Estado solamente cuando eras casado. Lo que explica por qué el incaico se preocupaba y hasta presionaba para que se matrimoniaran, luego de alcanzar el grupo de edad apropiado para tener una compañera. Les interesaba que vayan a la MITA, ¿no? Las autoridades estatales se encargaban de señalar las fechas para la realización de estos casorios o enlaces. El campesinado, en el campesinado las uniones eran monogámicas, solo con una mujer, y su disolución podía producirse por motivos muy graves. Estaban permitidas las segundas nupcias, ulteriormente de transcurrido un buen tiempo del fallecimiento del cónyuge o de producida la separación, el divorcio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí vemos algunas coincidencias. Y para cerrar, ahora sí, Garcilaso de la Vega, un cronista. Esto lo publica en 1609. 1609. ¿Ya? Entonces, ¿cómo casaban en común y cómo asentaban la casa? Tratemos de la manera como se casaban en todos los reinos y provincias sujetas al Inca. Es de saber que cada año, o de 2 a 2 años por tal tiempo, mandaba el rey juntar todos los mozos y mozas casaderas que en la ciudad de Cusco había de su linaje. Las mozas habían de ser de 18 a 20 años y los mozos de 24 arriba. No les permitían que se casasen antes, porque decían que era menester que tuviesen edad y juicio para gobernar casa y hacienda, porque casarlos de menos edad en todo muchachería, ¿no? Obviamente aquí, cuando habla de ya jóvenes, ¿a qué se está a quién se está refiriendo? A los mozos de clase baja o a mozos de clase alta? Si se casan ya de 18, 20, 24 años. ¿Clase Alta. alta o clase baja? ¿Mm? Alta, Alta. porque habla de linaje. Ujú. Ya, pero Además, pero está hablando, digamos, de linaje, pero creo que no especifica de alta y baja. Parece ser referencia a la zona de Cusco, tanto los que son de una clase u otra. pero en el texto anterior habíamos visto que para los Hatun Runa, o sea, el pueblo, se casaban jóvenes, Sí. pero las familias nobles de niños, pero sin realizar todavía una vida matrimonial. Entonces son diferentes fuentes, ¿no? A ver, sigamos. Dice, el Inca se ponía en medio de los contrayentes. Ya cuando dice que el Inca oficiaba esa misa, ¿qué nos está diciendo? ¿Que son de qué clase social? La clase Alta. social relacionada con el Inca, ¿no? El Zapa Inca, Por la eso, ¿qué realeza. clase social? La nobleza, la aristocracia, la realeza, claro que sí. Alta, profe. La clase alta, así es. El Inca se ponía en medio de los contrayentes que estaban cerca unos de otros y mirándolos llamaba a él y a ella y a cada uno tomaba por la mano y los juntaba como que los unía con el vínculo del matrimonio y los entregaba a sus padres, los cuales iban a casa del padre de la novia y entre los parientes más cercanos se solemnizaban las bodas. 2 a 4 o 6 días o más los que querían. Estas eran las mujeres legítimas y para mayor favor y honra de ellas las llamaban en su lengua entregadas de la mano del Inca, ¿no? Mm, En los casamientos de la gente común, o sea, de los Hatun Runa, del del pueblo, pueblo. eran obligados los consejos de cada pueblo a labrar las casas de sus novios, ¿no? En la minca, y el ajuar lo proveía la parentela, la familia. Ah, No les era lícito casárselos de una provincia en otra,
ni los de un pueblo en otro, sino todos en sus pueblos y dentro de parentela. Eso ya lo decía Kaufmann y no se casaban al interior de su ayu. Eso lo confirma, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál de estos textos que hemos leído se nota que se trata más de una narración y cuál, digamos, en cuál se nota que se cuenta más? Entre la anterior y Eh, esta, maestro, la del Garcilaso de la Vega lo está relatando. Él es el que relata nada más. En el anterior hace mención, digamos, de cómo es la forma de matrimonio, pero al final menciona diciendo, bueno, así era según fuente en la zona de Cajamarca, los reinos de Cajamarca. En el anterior no va tanto a contarlo al pie de la letra, parece una especie de recoger las fuentes y hacer una especie de interpretación, ¿no? El de García de la Vega sí es una narración. Por supuesto, ¿no? Acá se narra, se cuenta, ¿no? Se cuenta la ceremonia, se cuenta cómo se casaban, a qué edad, o sea, se brindan datos, ¿no? No es que haya una interpretación, no es que se trata de reunir todos esos datos y darle un sentido, ¿no? Eso es una narración nada más. En cambio, en los textos anteriores sí se hace una interpretación. Por ejemplo, miren, aquí yo señalo una interpretación y ustedes me dicen otra. Acá, por ejemplo. Esta es una interpretación, ¿no? Decía, en la nobleza no había enamoramiento, cortejo, nada de eso. No había día de San Valentín, de los enamorados, nada de eso. Eran matrimonios arreglados, convenidos por los progenitores o por otras personas mayores interesadas en perpetuar dicho esto de aquí. ¿Cuál era el interés que tenían en esos casamientos? O sea, porque se responde la pregunta, ¿por qué los casaban tan jovencitos? Porque acá está la respuesta. Porque les interesaba perpetuar ese sistema y porque tenían motivaciones económicos. ¿Eso qué es, maestros? ¿Qué está haciendo? Interpretación. ¿Está narrando? No. no, interpretan. Está interpretando, está interpretando, ¿no? Y así hay otras interpretaciones que se van dando, ¿no? Excelente, muy bien, maestro Amílcar Morales, maestro Benjamín Jesús, están participando, están respondiendo en el chat. Excelente, ¿no? Federico Capmandoy también realiza algunas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es una interpretación, ¿no? Que se realiza a través de un pacto, utilizar un concepto que le dé sentido a lo que a lo que está comentando, ese es esa es una interpretación, ¿ya? No solo narrar. Muy bien, entonces, una vez que se ha leído, se ha utilizado las técnicas antes, durante y después, es que tenemos que lograr que el estudiante se desempeñe de esta manera, logre esto, que explique las diferencias entre las narraciones y una interpretación. A ver, maestros, ¿quién me puede decir cuál es una diferencia, según lo que hemos revisado, cuál es una diferencia? A ver, hagamos dos diferencias, ¿ya?
¿Quién me dice cuál podría ser la diferencia entre narración e interpretación? Maestro, una tengo. A ver, se la dejo otra Sí, para otro maestro. Eh, para relatar, perdón, para narrar, relata algo que ve, mientras que para interpretar no es necesario ver el hecho o lo que sucede. muy bien, muy bien. Entonces podemos, a ver, quiero hacer aquí una tablita. Aquí no voy a hacer una raya diagonal, pero aquí vamos a poner los criterios. Aquí lo que es la narración y aquí lo que es una interpretación. Ya, entonces vayamos pensando los demás, las otras diferencias, ¿ah? Por favor. Maestro, si está mostrando algún cuadro, no se ve por si acaso. Estamos todavía en el documento Word. Muchas gracias. Ya, Maestro, a ver. en Sí, sí, maestro. interpretación es que se va a basar en fuentes, hacer una investigación. En cambio, la narración es la cual se va a basar en los hechos, en lo que está viviendo. Excelente, maestro. ¿Quién me respondió? No logré ver. Pionera. Maestro Pío, ya, excelente. Entonces, miren, entonces, a ver, narración en que me decía se basa en hechos, en la observación de los hechos, la observación de los hechos. Iba a poner directa, pero ya es redundante, creo, ¿no? En la observación de los hechos. En cambio, la interpretación se basa en el análisis y contrastación de qué? De los hechos o de los acontecimientos. No, si ahí pasaron muchos años, ya no contrasta hechos, ya el hecho No, ya fue, ya la pasó. acotación de las fuentes. De Muy las fuentes. bien, maestro. De las fuentes, Claro, me había excelente. confundido, me había confundido. Está bien, maestro, no hay problema. Ahora, ¿cuál es el criterio? O sea, el criterio es la idea de qué estamos hablando los dos. Si la narración se basa en la observación de los hechos y la interpretación se basa en el análisis y contrastación de fuentes, ¿de qué estamos hablando en ambos casos? Maestro, repito, ¿no? Si la narración se basa en la observación de los hechos y la interpretación se basa en el análisis y contrastación de fuentes, ¿de qué estamos hablando en ambos casos? ¿Qué sería su criterio? Maestro, no me hagan esto, por favor. Pero lo estoy diciendo, maestro Sarot, si la narración se basa en la observación de los hechos y la interpretación se basa en el análisis y contrastación de fuentes, es la misma idea para ambas cosas. ¿Cuál sería el criterio? Fuentes. Maestra Daisy. Ah, dije fuentes. No, no, estoy leyendo en el chat, no es maestro, no es eso. De una pista, maestro, de una pista. A ver, si yo digo, escuchen, miren, maestro, yo digo, vamos a mencionar dos nombres, ¿ya? Si el maestro Miguel mide 1,72 y el maestro José mide 1,68, ¿de qué estamos hablando en los dos casos? Tallas. Tallas.
La diferencia. Talla, de Tallas. cuánto mide, ¿no? Entonces, La diferencia. si acá digo, ¿no? La narración se basa en la observación de los hechos y la interpretación En se hechos. basa en el análisis y contrastación de fuentes. ¿De qué estoy hablando en ambos casos? Lo estoy diciendo, maestros, textualmente, literal. De En hechos. ambos casos, El análisis e no. interpretación de No, no es hechos y no es base y no es contrastación, porque contrastación solamente es la interpretación y los hechos solamente es la narración. El criterio tiene que ser que hable de ambos. Por ejemplo, ¿no? Si digo, el profesor Miguel vive en La Libertad Ajá. y el profesor José vive en Lima. ¿De qué estoy hablando en ambos casos? ¿En dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde ¿En qué? viven? De eso estoy hablando. Si digo, la maestra Gracie tiene habilidad para una lectura comprensiva y la maestra Susana tiene habilidad para una expresión oral. ¿De qué estoy hablando en ambos casos? De la habilidad que tienen, ¿no? Repito por quinta vez. La Observación. narración se basa en la observación de los hechos. La interpretación se basa en el análisis y contrastación de fuentes. ¿De qué estoy hablando en ambos casos? La palabra clave es basa, ¿no? Basarse, de fundamento. las No, fuentes. Fuente. no, Similitudes y fuentes no, diferencias de maestro. los Fuentes ¿Qué no son, fuentes no significa? son, no son Fuentes fuentes. no, porque fuentes solamente está aquí y hechos solamente está aquí en la narración. En ambos estoy hablando de qué se basan. Ah, ¿En qué se basan? se basa. Entonces, el criterio es la Base. base. Ay, Por eso he dicho basa en ¿Entiendes? los dos. qué bruto. No, no, maestro, nada, pues, Estamos cuestión de calor, mucha práctica. calor, profe, acá. Por eso he dicho basa en lugar de base. Claro, la base. O algunos ponen sus criterios así en palabras, otros formulan sus criterios en preguntas. Miren, Ah, ¿en ya. qué se ¿En qué se basa? basa? Base. ¿Qué se basa? Ah, ya, ¿Qué ya. se basa la narración? En la observación ¿Qué? de hechos. ¿En qué se basa la interpretación? En el análisis y contrastación de fuentes. Maestro, una pregunta ahí. Tenía una duda. Y no podía ir también la palabra fundamento en lugar de base o base es mejor usarlo? No, está bien, fundamento es un Vale. sinónimo, claro que sí. Eso es importante lo que usted menciona, maestro. No hay una sola forma de establecer criterios, por favor. Si un alumnito lo entiende más como fundamento, entonces, y tiene sentido, vale. O sea, no vayamos a querer que nos pongan la misma palabra que nosotros utilizamos. De repente alguien no lo pone como afirmación, sino como pregunta. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. A ver, otra diferencia en la narración y en la interpretación, que en la narración se, eh, ahí está, se describe lo sucedido, se describe lo sucedido. Y en la interpretación se relaciona con conceptos. O sea, no se describe lo sucedido, sino más bien se relaciona con los conceptos. Voy a hacer el cambio a las fuentes. ¿Se ve la fuente que estoy mostrando ahora, maestros? Sí, sí se ve. Ya, Profesor. muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense acá, Federico Kaufmann Doy lo vinculó con un concepto, el concepto pacto matrimonial. Por eso es una interpretación. Valdemar Espinosa utilizó un concepto. Ah, esto lo hacen con un ánimo económico, buscaban mantener la economía, utilizan un concepto, no solo describen, sino el interpretar implica relacionarlo con un concepto. En cambio, el que narra
no utiliza conceptos para generalizar, porque está describiendo hechos. O sea, ¿qué hacía el Inca? Se ponía en medio, estaba cerca, los miraba, los llamaba, los tomaba por la mano. O sea, todo está describiendo hechos. Los juntaba, los entregaba. ¿Qué hacían los que se casaban? Se iban a la casa, pero no hay un concepto que generalice, ¿no? ¿Cuántos días? 2 a 4, 6 días duraba la fiesta, ¿no? Acá, por acá sí podría haber un concepto, ¿no? Pero más que todo son descripciones, ¿no? Descripciones, ¿se dan cuenta? En cambio, la interpretación tiene más, muchos más conceptos. Si no, fíjense acá, la edad para contraer matrimonio era igual en todos los conceptos de clases sociales, ¿no? Correcto, utiliza muchos más conceptos. Por eso que yo he puesto aquí esa diferencia, ¿no? En la narración se describe lo sucedido. En la interpretación se relaciona con conceptos. ¿Quién me dice cuál sería el criterio? Ya sé, y con eso vamos a hacer, ya sea en afirmación o ya sea en pregunta. ¿Cuál sería el criterio aquí? Ya, maestro Benjamín Jesús ya me dio una respuesta. Aquí me dice uno más. Si la narración consiste en describir lo sucedido y la interpretación consiste en relacionar con conceptos, ¿de qué estamos hablando en ambos casos? De la manera en la que se redacta lo sucedido. La manera que redacta qué, En la que se está redactando el hecho, lo sucedido, o sea, lo sucedido, ¿no? La forma que se le está dando. la forma, claro, pero de qué está, Puede ser el repito, manejo maestro. de la información. Mm, a ver, ¿cómo se maneja la información en la narración? Describiendo lo sucedido. ¿Cómo se maneja la interpretación? Eh, relacionando conceptos. No es tanto manejo de la información, sino es, por ejemplo, la pregunta aquí es, ¿en qué consiste, no? Ya el maestro Benjamín nos decía algo así. ¿En qué consiste? La narración consiste en una descripción de lo sucedido y una interpretación en la relación con conceptos, ¿no? La última, la interpretación busca darle sentido a los hechos para comprenderlos mejor, ¿ya? La interpretación busca darle sentido a los hechos para comprender. La narración busca eh, preservar hechos, o sea, guardarlos para que no se pierdan. Eso es lo que busca, preservar hechos de manera específica, ¿no? Entonces, si la narración busca preservar los hechos de manera específica y la interpretación busca darle sentido a los hechos para comprenderlos mejor, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Cuál sería el criterio? Muy bien. La El propósito. intención del La autor, decirlo. intención, la finalidad, qué se busca, el propósito. Si quieren con preguntas, si el estudiante lo entiende más con preguntas, pues que pregunte, ¿qué busca?
Entonces, ese sería, ahí está construyendo, ¿no? Ahí está construyendo. Y estas diferencias que dijo en los saberes previos, aquí lo va construyendo, fíjense, acá lo va construyendo y miren, yo creía que era esta diferencia, pero no era tanto así, ¿correcto? Muy bien, maestros. Felicitaciones por el trabajo de hoy. Lo hacemos juntos, no es que yo venga y presento, lo hacemos juntos con su colaboración. Todos estos materiales se van a compartir, no se preocupen, les deseo un bonito sábado, lo que resta, y un mejor domingo también. Cuídense mucho, maestros. Gracias por su atención, gracias por su participación. Espero que les haya gustado la sesión. Maestros, agradecemos su participación y compromiso, así como la excelente clase del Magíster Santiago Martín. Los invitamos a seguir acompañándonos en las próximas sesiones. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.